vamos con otro, pero bien, muy bien, y mejoró la segunda vez, muchísimas gracias. Alguien que pase al 13, 14, 15, 16 o 17. ¿Puedo seguir, Dale, Teresa? vamos. Catalina Cantarina, Catalina encantadora. Canta, Catalina, canta, que cuando cantas me encantas, y que tu cántico cuente un cuento que a mí me encanta. ¿Qué cántico cantarás, Catalina Cantarina? Canta un cuento que me encante cuando cantes. Catalina encantadora, ¿qué cántico cantarás? Bien, bien, ¿no? ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Tuvo matices? Sí, tuvo matices, tuvo pautado. Vamos de nuevo a las dos primeras reglas, por favor. Y no La cambia misma nada. voz. Sí. Hasta me Catalina encanta. Ok. No te apures. Ok. Catalina Cantarina, Catalina encantadora. Canta, Catalina, canta, que cuando cantas me encantas, y que tu cántico cuente un cuento que a mí me encanta. Salió mucho mejor. Muy bien. Sin prisas. Bien, bien. Bien. Un ejercicio como pensando en las maestras, en los docentes. Es como que los sorprendo con esto. Evoquen un cuento de su ayer. Los de había una vez, puede ser un cuento clásico, un cuento que a lo mejor solo les contaron en vuestro hogar, un cuento que vino de la abuela, del abuelo, de la madre, del padre, un cuento de la señorita, un cuento, ¿vamos? Por ejemplo, yo digo, hoy, por si no se acuerdan, les traigo acá, son clásicos, ¿no? No sé si las señoritas están como a favor o en contra, pero bueno, yo me he nutrido de estos. El ruiseñor, el patito feo, los trajes del emperador, la sirenita, la princesa y el garbanzo, el soldadito de plomo, la pastora y el desayunador, bueno, Juan el Bobo y varios más. Pero están los de los Grimm, etc. Cuando yo diga 3, abran el micrófono y todos contamos. Había una vez, en un lugar lejano, o no, fíjense de la abeja que no era ni joven ni vieja, de Adela Bach, más contemporáneo. Dice, empieza, esta es la historia de una abeja que no era ni muy joven ni muy vieja. Bueno, quiero decir, había una vez un clásico, pero nadie está obligado a empezar así. ¿Vamos? Larguemos por lo menos 30 segundos, divirtámonos, evoquemos un cuento. ¿Ya está? Y las que están con más cancheras, resultadas. Vamos. 1, 2, 3. Había una vez un patito que era muy pequeño y todos sus hermanitos vivían de él. Muy lejano, una reina caliente una hija tan blanca como la nieve, pero de nombre Blancanieves. Sin embargo, la reina falleció al poco tiempo y el rey se volvió a casar con otra mujer que era bellísima, pero era muy malvada y vanidosa. Ay, qué lindo sonaba y a lo mejor alguno tiene su texto. Vamos a alguien que se anime con Cyrano de Bergerac. ¿Qué nos aporta la versión de Cyrano de Bergerac en un fragmentito de una obra muy poderosa? Cyrano de Bergerac, recuerden que le dice, si me va a decir narizudo, dígamelo con distintos tonos y dígamelo más poéticamente. Me parece que ahí nos muestra la posibilidad expresiva de la lengua. Vamos, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Una intención y larga la expresión. Juguemos, chicos. Empiezo yo agresivo, enojado, y después el que quiere también lo puede hacer. Pueden agregar palabras. Oh, no, señor, si tuviera una nariz semejante, caballero, me la cortaría al momento.
Juguemos. ¿Quién sigue? El amigable es como hacerse solidario, ¿viste? Como diciendo, uy, ¿cómo soluciona su problema? ¿Viste? Que sigue. Descriptivo es como que va diciendo, oh, parece esto, parece lo otro. ¿Quién se anima? Alguien que se anime. ¿Ves? ¿Por qué no se me animan? ¿Por qué no se me animan? Yo... Vamos todos juntos. Buenas tardes. Yo, si quiere, puedo leer. Bueno, espera un minutito. Yo digo 3 y cada uno no diga el tono. No diga, hágalo. ¡Oh, magistral Maurice! Ningún bien. Vamos, si no jugamos en una instancia de taller, Tengo la nariz en la casa. 1, 2, 3. En una roca, en un piso, un cable. ¿Qué digo? Todo un aplauso. ¿De qué nos sirve este uso accesorio? ¿Accesorio o aparentemente a la sociedad? Va. Bueno, espero que se hayan conectado un poco con la propia voz, con los tonos. Vamos a comenzar ahora a trabajar fuertemente el discurso. Para hablar del discurso, la conferencia, el corpus, la clase que yo preparo, hablábamos de 3 componentes, ¿recuerdan? Una estructura tripartita. El exordio, el desarrollo cuerpo y el cierre o conclusión. Voy de nuevo, el exordio o introducción, el cuerpo desarrollo y el cierre o conclusión. La tarea recomendada para hoy, no importa si no la han visto, pero si la han visto, hacemos interactivo, era ver un videito que nos habla del exordio, cómo comenzar. Muy escénico el colombiano este, pero bueno, un poco lo que está muy exagerado, que también se recuerda con fuerza. ¿Alguien puede decir una pista que descubrió de qué modo se puede comenzar? Hola. Sí. Sí, yo preparé un exordio comenzando con una pregunta. O bueno, introduciendo con una pregunta al tema. Bien. Yo sé que tenían que preparar un exordio. Primero quería recapitular. Vos entonces estás diciendo que una pregunta es un modo de comenzar. Excelente. ¿Qué tipo de pregunta recordás? ¿Cómo? No, ¿qué tipo de pregunta mencionó él? Que haga referencia con el tema que se va a hablar. Que tenga relación. Bien, o me parece una pregunta que apele a los intereses del público. Me parece que él dice, ¿ustedes estarían contentos que les aumenten o que la cuota sea más alta? O puede ser una pregunta, cambio lo que dije, una pregunta que sí espere respuesta del público. Si yo comienzo con una pregunta, por ejemplo, que yo hubiera empezado, ¿alguna vez les contaron cuentos cuando eran chicos? Tengo que hacer silencio para que me digan sí, no, sí, no me acuerdo, pero hacer una pregunta que realmente es abierta y espera respuesta y no espera respuesta es una falta de respeto. Entonces, pero hay otro tipo de pregunta que se llama pregunta retórica. Si alguna vez escucharon, pueden decirme qué creen que es una pregunta retórica. ¿Ejemplifico? ¿A vos te parece que son horas de llegar? Esa es una pregunta retórica, porque quien la hace no espera respuesta, quien la hace nos está haciendo ver lo que piensa, y entonces no espera respuesta, está jugado el que la dice y expresa mucho de la opinión. No sé si me explico. Las preguntas retóricas que hacemos son preguntas que revelan mucho del que habla, pero no esperan respuesta. No sé si me explico. Sí, está claro. Pero no hace pobre, no vos, sino en general. Por ejemplo, si yo dijera... ¿quién no estará pensando en las vacaciones?
Oh, ¿cómo serán las vacaciones, Dios mío? ¿Cómo serán las vacaciones? No estoy preguntando, estoy poniendo actitud, no espero respuesta, es como, y después largo, supongamos que voy a hablar de un tema vinculado a eso, no voy a largar preguntas retóricas para nada. Otra manera de empezar, ya vamos a ir a ti con tu exordio. ¿Puedo hacer una pregunta que interpele los intereses del público? Pregunta abierta, puedo hacer una pregunta retórica. Sigamos, ¿qué otra manera de empezar? Con cita. Con una cita de autoridad. Bien. No hay nada más rico que hay cosas ricas, no más ricas, pero digo, una buena cita, lo que dijo otro, sostiene tu discurso. Yo hoy empecé con una frase de Ana María Matute, o me ayuda Quintiliano, o capaz que ustedes dicen, si vienes a las 4, desde las 3 comenzaré a ser feliz. Así dice el Principito. Y entonces quiero hacer un elogio de ti, amiga mía, y paso a decirte, ponele. O sea, las citas, lo dicho por otro, el refrán, la frase, los hermanos se han unido, esa es la ley primera. Toda expresión que dijo otro o que circula popularmente son las llamadas citas de autoridad. Muy bien, muchas gracias. Otra manera de empezar. Con un objeto o elemento que llame la atención. Perfecto, con un objeto. ¿Qué objeto usa Nelson Cubides? Era como... No presté mucha atención, un cepillo. Una cuchara de madera. Usa una cuchara de madera y dice, ¿saben qué? Así, y la rompe, así vamos a acabar con la pobreza. O sea, toma un objeto que no se refiere directamente a aquello de lo que va a hablar, pero causa impacto romperlo. Por supuesto que si voy a hablar del deporte y traigo o una bici chiquita o una raqueta de tenis, ayuda, obvio, pero quizás esto muestra que a veces uno puede buscar un objeto que no tenga nada que ver con el referente, con el asunto del que voy a hablar. Pero digo, la balanza, por ejemplo, ¿qué simboliza una balanza? El equilibrio. El equilibrio, ¿qué más? En el mundo de las leyes o la justicia se usa la balanza. Una paloma blanca, ¿para qué se usa? ¿Qué simboliza? Paz. La paz. Por ahí puede ser el objeto, puede ser una lámina. Recuerdo que unas chicas tenían que defender su tesis de nutrición. Y me contaban su tesis, estaba muy linda, no sabían cómo empezar. Y les digo, ellas habían hecho un análisis de lo que gastan los chicos en las hamburguesas y de cuánto bueno es otro tipo de alimentación. Bueno, les digo, ¿qué tal si pones una manzana y pones unas papas fritas, pero se iban a animar a llevar el día del examen? Los objetos in situ para decir, bueno, ¿cuál nos tienta más? O unas mandarinas, iban a hacer como un apoyo visual con estos objetos para empezar a hacer, y sí, a los chicos los tienta más esto, pero hicimos una, en fin, su análisis entre nutrición, costo, etcétera, etcétera, no hace falta que... bien, otra cosa, vamos entonces, no dejen un objeto, cita de autoridad, preguntas, ¿qué más? ¿Con qué otros recursos se puede empezar? Si yo empezara con, les quiero con una parábola. Muy bien. Cuando Nelson Cubides pone una parábola, que es una historia, son muy de la Biblia, ¿no? ¿No es cierto? Que un campo se parece a esto, es como una comparación. Piensen ahí, pongan como una palabra abarcadora todo lo que estimule la imaginación. Empezar con un cuento, empezar con una fábula, empezar con una historia del mundo de ficción, estimula la imaginación. Yo creo que las historias son poderosas para dar historias cortitas, sobre todo, para empezar su discurso, su conferencia. Muy bien. Bueno, después les ejemplifico. Otra manera de comenzar, y si no lo han visto,
imaginen, o cómo empezó algún profe, capaz que un profe un día les hizo escuchar una canción. Sería un recurso para empezar, según la oportunidad, ¿verdad? Una conferencia. Otro recurso. Otro. Me parece que... Un video. Sí, una experiencia personal. Bien. Tomo la experiencia. Miren, experiencia personal, anécdota personal, papelón, vivencia, está como de onda, perdón que se diga así, está como de, las historias cortas. ¿Por qué? Porque si vos empezás contando, no es que vas a ser autorreferencial todo el tiempo, pero créanme que atrapan al oyente con algo que les pasó a ustedes. En general real, en general nutridos de la vida de otros. Yo no digo que mintamos, ¿no? Pero bueno, a veces uno adorna algo que ha ocurrido. Miren esto como empezó, no me acuerdo si se las conté los otros días, lo de García Márquez, ¿se los conté? No. Bueno, García Márquez empezó así un discurso. Dice, un día estaba yo parado por cruzar la calle y un señor le dijo, ¡cuidado! Él se quedó quieto con esa sola palabra y ¡pum! Le pasó, dice que sintió el aire del ómnibus que pasó, él estaba por bajar. Y bueno, y él allí dice, ¿cómo una sola palabra puede salvarnos? Y a partir de allí desarrolla, ¿no?, el valor de... Pero digo, poderosísima vivencia personal, anécdota, un poco esto de lo propio, ¿no? Anécdota, vivencia, papelón, inclusive a veces hasta puede provocar la risa. Bien. O les puede haber pasado hace mucho y capaz que dicen, cuando venía para acá, inclusive el mismo Nelson Cubides dice, viniendo para acá me acordé de esta cita, ja, 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 ja. No es así. Recuerden que decíamos en el encuentro anterior que todo está guionado. No es que yo me senté y dije, ¿qué cita de Ana María Matute puedo decir? Uno la elige, la busca, ¿no? Busca una frase de Freud, busca una frase de, no sé, el doctor fulano de tal, de alguien lego para sostener. Bien, sigamos. Objetos, cita, historias de ficción, historia personal, pregunta retórica, pregunta que espera respuesta, pregunta que apele a los intereses. ¿Qué otra cosa puede ser contundente para empezar? Piensen en cuando nos argumentan, cuando nos quieren convencer, qué cosas por ahí son aplastantes. No lo dijo Cubides, me parece. ¿No te sorprende cuando alguien dice el 80% de la población? Encuestas, iba a decir. ¿Cómo? Sí, iba a decir como tipo encuestas o estadísticas. Bien, lo que decís, encuestas, datos. O estadísticas, claro. Bien, Exacto. datos, cifras, números, estadísticas. Si uno empieza diciendo, ¿saben ustedes que? No, saben, no, a ver. 10 niños, 5, bla, 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 bla. Por otra parte, o sea, nutro el inicio, mi exordio, aparece con datos certeros, ¿no? Y por más que sea de 30 segundos y 2 o 3 números, impactamos al otro, lo capturamos, creamos que eso pasa, ¿verdad? Bien. ¿Qué otra cosa? Datos, cifras, números. Me parece que él en un momento también toma los diarios y compara un diario de una época y de 10 años después y se habla del peso de la historia, el valor de las noticias, cómo hay cosas que no han cambiado, ¿no? Eso también sería alguna información precisa. Bien, otra manera de empezar. Bueno, me parece que ahí aparecen varias. Quiero señalar algunas otras, no para ser pesada, sino porque lo tienen en el material y ustedes tienen lo que se llaman recursos de connotación
o recursos literarios en la página 13. En la página 13, 14 y 12. O sea, si están tomando nota, figuras retóricas sería un tópico del cuadernillo que ayuda a organizar el exordio. Voy a ejemplificar. Cuando yo dije, creo que los lunes no hay persona en Córdoba que no esté conectada. Todo el mundo está conectado. ¿Eso qué es? Si yo digo todo el mundo está conectado. Son dos cosas. Una generalización, pero básicamente quiero hablar de la hipérbole. Hipérbole o exageración. ¿No? Cuando uno dice, oh, te llamé toda la tarde. Toda la tarde. Hace 5 horas que te espero. Bueno, esas hipérboles, esas construcciones que exageran, también puede ser un modo de empezar. Ustedes sabrán por qué. Qué sé yo, si alguien dijera, estudio inglés, es la mejor carrera del mundo. Yo no estudiaría otra, etcétera. Bueno, capaz que agigantan el objeto para lograr un efecto. Bien, ¿les suena esto de figuras retóricas o recursos literarios? Las metáforas, las comparaciones, las antítesis, las gradación. Voy a nombrar la hipérbole o exageración. Les voy a nombrar otra que está por aquí, que se llama anáfora, es la segunda. La anáfora consiste en repetir al comienzo de cada verso o de cada renglón 2 o 3 palabras. Supongamos, te quiero porque sin ti no puedo vivir. Te quiero porque un día nos elegimos y abrimos de seguir juntos. Te quiero por todas las razones. No es que no tiene palabras, bueno, en este caso estoy inventando, pero si vamos a Benedetti, Neruda, Galeano, el que sea, no es que no saben qué decir, eligen la repetición para lograr un efecto. Fíjense en Martin Luther King, tengo un sueño, lo repite. Diría yo, hay una construcción anafórica, lo podrían decir las señas mejor, pero en los cuentos tradicionales que de alguna manera se repite 3 veces los 3 chanchitos o 3 instancias o 3 pruebas, si ustedes quieren, también tiene que ver con una repetición. ¿Se comprende? ¿Soy clara en esto de qué es una anáfora? Consiste en repetir el mismo 2 o 3 palabras al iniciar como si ustedes dijeran, evocar, me tocó un acto de San Martín. Evocar a San Martín se me hizo muy fácil. Evocar a San Martín me trajo recuerdos de no sé qué y no sé cuánto. Evocar a San Martín es la cita de honor de hoy para elogiar al... ¿Se dan cuenta? Elogiar a San Martín, elogiar a San Martín, elogiar a San Martín. Bien. ¿Vamos bien o más o menos? Que alguien que parezca alguna voz, si no me desmayo. ¿Me van siguiendo? Sí, bien. Sí. ¿Alguna pregunta? Ahí te están preguntando. ¿Qué me dicen? No. Hay un Diodorito te está preguntando. Bien, larguémonos entonces a sistematizar, a alargar algún exordio. Sería, ¿puede usted hablar ahora en 30, 40 segundos? Ni siquiera le vamos a preguntar cómo seguiría su conferencia. ¿Sos capaz de decir, empezar para entusiasmarnos con un exordio? Había dicho a ver si la voy a poner estos anteojos para ver de lejos. No, Julieta Guadalupe había dicho que tenía algún exordio. ¿Alguien más tiene? Yo lo que no quiero es monopolizarse en las voces, ¿vieron? Julieta tiene. ¿Alguien más? Bueno, vamos Julieta.
Escuchemos a ver qué recurso usó y si nos captura y le sugerimos cosas para mejorar y elogiamos primero. Dale, Julieta. Ok. Hola, buenas tardes, compañeros. Es un gusto y placer compartir este encuentro con ustedes. Sin embargo, antes de entrar en el tema que venimos a tratar, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es para ustedes el racismo? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Hasta ahí llegaría el exordio. Tenía un poquito más. Dale, supongamos que han intervenido, estamos medio... Seguí. Has tomado respuesta. Bueno, muchos dirán que quizás es un prejuicio, es una idea errónea sobre las creencias, sobre las formas de vida de un sector social, y que hay grupos extremistas que atacan a una etnia porque son demasiado conservadores, etc. Pero, ¿qué pensarían ustedes si les dijera que el racismo es más que un prejuicio y está mucho más arraigado en nuestra sociedad de lo que parece? El racismo no es un prejuicio, es una jerarquía. Similar a las castas en la época colonial, hoy en día, después de más de un siglo de lucha por la igualdad y la libertad, sigue existiendo una estructura que nos clasifica y decide quiénes somos humanos y quiénes no. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, de cómo esta estructura, cómo son las partes de esta estructura y cómo influye en nuestro día a día. Oh, mira, a mí me parecía que ya habías entrado al cuerpo, al desarrollo, pero en realidad, no quiero decir todo yo. Bueno, ¿qué han captado? ¿Qué hubo? A ver, ¿qué elogian? Vamos, sin miedo. ¿Qué pueden señalar? Fue como una pequeña guía a los distintos temas puntuales a los que iba a desarrollar. Como que dio las palabras claves que forman el discurso completo, me parece. Muy bien. Por ejemplo, cuando habló de estructura, de las distintas concepciones. Bien, me parece que es un exordio que nos da como un shock, se dice shock técnico, como un pequeño anticipo, que está muy bien, de lo que viene, e instaló el tema. ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué recurso podemos reconocer? ¿Usó un objeto? No dijo, acá tengo un objeto, no empezó con una anécdota, me parece. ¿Qué usó? Ella misma lo había dicho. ¿Qué usó? ¿Una pregunta. Bien, gracias. Usó una pregunta. ¿Qué preguntó? Bueno, dijo, hola, buenas tardes, es un gusto para mí, muy bien, regla de urbanidad. ¿Qué es para ustedes el racismo? Bien clarita la pregunta. Lo dijo. Muchos dirán, y bueno, fue como desenrollando ya, pero ¿qué pensarían ustedes si les dijera que me parece que supo crear, y hubo, fíjense lo que les voy a decir, que seguro tienen experiencia, una se llama el vocativo o interpelar al lector, al público, como pasa, señora, señor, llame ya. El nombrar al que te escucha se llama vocativo, vocare, de llamar. Entonces, cuando ella dijo, muchos dirán, ¿qué pensarán ustedes? O sea, tuvo gancho. Esto es como generar un momento empático, pero básicamente nos despertó el interés por ver de qué va a hablar, porque además se mostró sólida en el tema. Por ahí parecía que iba rápido, que leía, pero no importa, yo prefiero, para esto, estuvo segura. ¿Qué pueden agregar ahora que yo les hable un poquito esto? ¿Qué quieren decir? Entonces, saludó, usó una pregunta, dio como un mini shock de lo que va a hablar y se frenó, porque ahora vendría el desarrollo, después vendría el segundo momento. Bien, quiero decir algo que no expresé antes. Este silencio es para... El concepto es nociones fecundas. ¿Qué son las nociones fecundas?
Las nociones fecundas son aquellas que yo debería notar toda vez que me dan un tema para hablar, toda vez que debo explorar un tema, porque son aquellos tópicos que yo tengo tan adentro de mí que aunque no consulte, estoy en condiciones de hablar de eso. Vamos de nuevo, nociones fecundas son como aquellas cosas que yo sé de un tema. Pero cuando tengo que dar una conferencia no voy a fijarme solamente en lo que yo sé. Me parece que esto ya lo comenté en la clase pasada. Y por otra parte, sí, cuando termino de organizar todo mi examen o mi discurso, podría decir qué nociones fecundas le voy a claro a mi público. Miren qué rico. ¿Qué nociones fecundas va a tener? Hasta para los cuentos. Sería como qué acciones centrales quiero que recupere el niño o la niña. Bien. Vamos entonces. ¿Alguien más tiene un exordio? Sí, yo. Dale. Bien. Buenas tardes. Soy Gabriela Flores, docente de nivel inicial. Pero antes de comenzar, les quiero hacer una pregunta. ¿Acaso la educación es un gasto? Algunos creen que sí, otros que no. Sin embargo, desde pequeña siempre añoré ese amor y dedicación invaluable que mis maestras ponían en cada día de jardín. Y a mí, cada vez que alguien me preguntaba qué iba a hacer cuando fuera grande, respondía lo mismo: maestra jardinera, sin importar si el día de mañana iba a ganar mucho o poco. Hoy ejerzo como docente y les voy a contar enseguida qué es lo que me llevó a ser seño de los más pequeños y el porqué de mi vocación. Aplaudimos. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué les ha parecido rico? ¿Qué pueden elogiar? Como remarcó algunas palabras más importantes de su discurso y también que haya iniciado con una pregunta para empezar a considerar las posibles respuestas. Muy bien, muy bien. Aparte del saludo, hizo una pregunta, muy bien. Se notó muy bien cuando dijo invaluable. Muy bien, se paró en sílabas, le dio color, jerarquizó esa palabra. Otra apreciación, muy bien, gracias, Julián. Otra. Se mostró entusiasta y, como quien dice, con esta dosis de pasión, porque ella va a hablar de algo muy personal. ¿Por qué eligió lo que eligió? Termina diciendo, ¿qué me llevó a elegir esto? El porqué de mi vocación. Es una persona que va a hablar de sí misma en aras de contar, fíjense qué importante, ¿no? Elegir ser docente, ser maestra. Promete ese discurso, ¿no? Estamos captando esto. Voy a dar, ¿alguien más quiere compartir su exordio? ¿Alguien más? Bien, propongo otra actividad. Vamos a leer qué se dice. Pero quería decir, hay un recurso que a mí me encanta, que es como muy colorido. Se llama gradación. Gradación, lo van a encontrar aquí. La gradación consiste a nivel de colores, capaz que dicen, oh, tengo una tela, me hago un vestido que va del rojo a otro tono. ¿Vieron que se dice degradé? O tengo en la gama de los verdes. Ahí podría hablarse de una gradación de colores. Lingüísticamente, la gradación supone la elección de determinadas palabras que van como ponderando de menor a mayor o de mayor a menor. Ejemplo, la televisión entretiene, informa, educa, forma. De un nivel entretener, informar, educar, formar o formar, educar, como quieran. ¿Ven? Ahí hice una gradación. ¿Vamos con otra? Estuvo horrible. Bueno, feo. ¿Se dan cuenta? Son tonos que
doy acerca de una idea a través de las palabras. Usé verbos y usé colores. ¡Ay, la fiesta estuvo linda! ¡Oh, lindísima! ¡Oh, espectacular! Ahí hay una gradación. La usamos mucho más de lo que creemos. ¿La descubren en vuestra vida a la gradación o no? ¿Sí o sí? ¿No o no? ¿Hay gradaciones o no? Sí. Bien, bien. Vamos a recuperar entonces ahora, dentro de la página 6, a ver, algún alumno que no haya hablado, que nos lea introducción o exordio, diga de qué hablará. Es un poco lo que hemos estado presenciando de modo práctico. ¿Quién puede leer? Vamos a resumir teoría. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Yo veo acá unos nombres, pero no quiero poner nada, pero es leer nada más, leer como con ánimo. Yo quisiera, profe, ¿en qué página dijo? La página 6, arriba dice estructura del discurso. Y el tópico 1, a la mitad dice introducción o exordio. Diga de qué hablará. Sí. ¿Lo encontró? Sí. Va. Empiezo. Sí. Introducción o exordio. Diga de qué hablará. Prepare el exordio cuidadosamente. No se apure para comenzar, pero no se extienda demasiado en este apartado. Es importante de que las primeras palabras que se pronuncien sean claras y expuestas pausadamente. Debemos comenzar el discurso despacio, haciendo énfasis en aquello que consideremos importante. ¿Sigo? Sí. No pida disculpas. No se haga el gracioso. Debe ocupar entre un 10 y un 15% del total de la charla. Muéstrese cordial. Despierte interés sobre el tema. Shock técnico. Un buen inicio es ya el 40% de un buen discurso. Video. Algunas alternativas de inicio. Perdóname, ahí frenamos un poquito. Nelson Cubiles dice que el 40% del discurso se lo debe llevar el exordio. Yo no estoy tan de acuerdo. Sí entiendo que una buena manera de empezar te da envión. Empezás mal, te trabaste, y ya quedas incómodo. Por otra parte, creo que era Aristóteles que decía que un buen exordio es más de la mitad del todo. Estoy de acuerdo metafóricamente, ¿no? Empezar bien es ya arrancaste. Pero si lo vemos como, creo que lo dije el otro día, la cabeza, el cuerpo y las piernas, sería el exordio como la cabeza, ¿no? Tiene esa proporción. Bien, gracias, muchísimas gracias. Quien leyó, le damos la posta a otra para que lea, vamos a decirlo por última vez, algunas alternativas de inicio, para que quede. Creo que lo dije, lo que se dice una sola vez no se recuerda. Lo que se dice solo una vez, por eso en una buena conferencia uno dice de qué va a hablar, habla de ello y dice de qué habló. Lo mismo debe ser repetido más de una vez, pero después de esto no lo repetimos más. Vamos, ¿cómo se puede iniciar? ¿Quién puede leer? Muchísimas gracias. Antes, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué dice que una de los principios o características es no hacerse el gracioso? ¿No se puede apelar a la comedia para comenzar el discurso? Sí, yo creo que lo dije el encuentro pasado. El humor forma parte de un buen trabajo, pero si no te sale, si uno no tiene pasta, si uno no tiene recursos, si uno no tiene elementos, no te hagas el picante. No, está muy buena la pregunta. No te hagas el gracioso per se. No te rías del otro, acordate, no seamos ofensivos, tengamos cuidado, pero el humor, cualquier escena, sí, adhiero plenamente. Excelente la pregunta que me permite aclarar. No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias. Distiende además la risa, ¿no? Y más si alguien decide empezar con una anécdota personal que a veces, viste, por ahí. Bien, ¿quién lee algunas alternativas de inicio? ¿Alguien que no haya leído? ¿Alguien que no haya puesto la voz? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Una ayuda, vamos. ¿Yo puedo leer? Vale, gracias.
Algunas alternativas de inicio. Proponer una idea, contar una anécdota, plantear una o varias preguntas retóricas, relatar una experiencia personal, expresar una frase o lema, mencionar una cita de algún personaje célebre, cita de autoridad, aportar algún dato relevante, presentar un objeto y tantos más. Bien. ¿Hasta ahí? Tantos más podrán encontrar en recursos retóricos. Yo les decía que la gradación, que la hipérbole, que la anáfora, se puede presentar una metáfora también, ¿verdad? Supongamos que uno dice, qué sé yo, las señas a lo mejor no quieren nombrar un elemento real, pero lo pueden nombrar metafóricamente. Voy a decir algo muy común, por favor, repetido, no. Puedo no nombrar el sol, ¿y qué diré? La moneda de oro, el disco dorado. Uno puede, por supuesto, sorprender con una metáfora, esto no es demasiado original. Y de ahí la hablaron. Bien, vamos a un pequeño ejercicio práctico. Vamos a hacer 30 segundos. Miren, los que han traído exordio quizás la tienen más claro. El que no preparó el exordio, no importa. Piense de qué tema hablaría y anote 4 o 5 ideas o 4 o 5 palabras claves. Nos metemos en el momento en que, pensando en el desarrollo, anote alguna idea en el papel. Un poco al fluir de la conciencia, desde las nociones fecundas. Ejemplo, quiero hablar del valor de los perros en la vida de hoy. Suponte, pongo acá la palabra perro, lo digo en mi caso, ¿no es cierto? Pongo perro. ¿Y qué pondría? Compañía. Estoy como tirando, provocando ablandar el tema, haciendo hablar al tema. Ninguno va a tener que hablar hoy, pero como el camino es que podamos terminar con un discursito de 2 minutos y también el que quiera exponer. Ejemplo, Julieta, que habló del racismo, podría ir anotando cómo sería el desarrollo tuyo. Gabriela, que habló de su opción por ser maestra jardinera, tendría que anotar cómo sería el desarrollo. El que no pensó el exordio, pero dice, hoy tengo ganas de hablar del valor del escautismo o el, qué sé yo, no sé qué, anótese, se comprendió, ¿verdad? Hagan hablar a un tema del que podrían hablar. Yo no dudaría hoy, yo me preparé algo sobre el valor de los cuentos. ¿Qué hizo la literatura en nuestra vida? ¿Qué hace la literatura en las vidas de los niños? Aprovechen a darse razones, a explicarse algo. Digo, 5 o 4 ideas o palabritas pueden trabajar. André, ¿podemos usar 30 segundos para que trabaje? Sí, como de silencio absoluto, si querés charlamos nosotras, pero a producir. Y al que no se le ocurre nada, diga, bueno, voy a hablar de por qué me gusta cocinar, o de las dificultades. Me acuerdo que en un taller me tocó hablar así, y yo elegí, yo no como carne, a esta altura de mi vida, de chica comí. Entonces yo jerarquicé los asados en torno a lo que, como reunión, como convocatoria de... pero hablé de la ensalada en el asado, pero no elogiaba la lechuga per se. Acá está la viveza, uno tiene un campo mucho más amplio, yo terminé hablando del encuentro y del valor de compartir. Entonces, la profundidad de ustedes ya me hace ver que todos van a terminar con una conclusión rica, aunque no la puedan pensar ahora, pero bueno, hagan hablar una palabra o un tema.
¿Cómo vamos? A ver, ¿alguien que quiera decir algo? Yo puse perro y puse supera uno la soledad, son compañía, despiertan ternura, y mi exordio comenzaría con que nunca tuve perro, hasta hace 4 años. Bueno, me reservo, pero imagínense qué me pasó a mí hace 4 años y hoy me parecen hermosos los animales, los perros especialmente. Vamos, alguien que comparta sus 4 palabras, sus 2 medias ideas acerca de lo que le gustaría hablar. ¿Qué puede ser? Fabiana. Bueno, yo les cuento que estoy preparando un final de la carrera de abogacía de Derechos Reales, es privado 5, y bueno, se me ocurrieron algunas palabras de los temas, así como decía Estere, que buscáramos las palabras que más nos parecen más importantes, las palabras claves. Entonces, como para darles un comienzo, diría, por ejemplo, lo principal sería derecho real, y las palabras que sería el concepto central, ¿no es cierto? Derecho real, y alrededor, como que lo rodean, derecho personal, poder jurídico, relaciones de poder, ius preferendi, ius persequendi, código de Belsarfield, anoté mucho, absoluto. Te agradezco. Ahí estás como armando el pequeño campo semántico o el pequeño índice. Bueno, habría que ir armando, ¿no? Rellenando, o como uno... Claro, sí. Perfecto. Bueno, y más o menos, y armaría como una historia como diciendo, bueno, en el 2015 hubo una reforma a nivel del derecho civil, que es el conocido Código Civil y Comercial de la Nación, después de haber reinado en nuestro país el Código Civil del conocido jurista Dalmacio Bellstarfield, y en su libro 4, él desarrolla el derecho real en el Código Civil y Comercial, se desarrolla el derecho real en contraposición a lo que es el derecho personal. El derecho real es un derecho absoluto, contrario al derecho personal, que es temporario. El derecho real confiere un poder jurídico, un derecho subjetivo de una posibilidad de disponer, de usar, gozar de la cosa el sujeto titular, porque es una relación directa entre la cosa y el sujeto. No hay un sujeto pasivo como existe en el derecho personal. El derecho personal se rige porque es un crédito y una deuda. En cambio, en el derecho real estamos ante un derecho de propiedad, de posesión, de dominio, de posesión. Yo tengo. En cambio, en derecho personal hablamos de obligaciones. Yo debo, yo pago, yo doy, yo hago o no hago. Disculpame, Mariana, qué temazo, ¿no? Qué riqueza. Lo que me parece es que más que exordio ya estabas desarrollando el tema, ¿puede ser? No, es el inicio. Es muy largo. No, pero es una situación de... Son los puntos importantes de toda la materia, resumido en palabras. Sí, la verdad que vos tenés experiencia en cómo rendir abogacía. Yo como vas a rendir como alumna, ¿verdad? Sí. Bien. Quizás, frente a todo este corpus que tenés, habría que ver, jugate vos frente al tema, si te animás. Sí, sí, sí. Un tema, no sé, elogiarlo. Y podés decir, he pensado, anticipa cómo organizaste tu ponencia. He pensado con los tópicos claves,
para hacer una comparación entre el derecho real y el personal, el derecho de posesión, para luego concluir. Está fantástico, pero me parece que ya, como que ya empezaste a desarrollar, me parece a mí, porque... Pero promete, y en la medida de tus posibilidades, para la próxima, que se va a hacer un poco la tarea, organizarlo para 3 minutos, a lo mejor, no más, a corta pena. Bueno. Ariana. ¿Quién puede seguir contando sus ideas? Excelente, porque ella nos dio su vocabulario y después empezó. Aunque sea 4 o 5 tópicos. ¿Quién puede? Profe. Sí. Gabriela, dale. Bueno, yo sí, que hablé de la vocación de la docencia. En el desarrollo tomaría la importancia de respetar los derechos de los niños, revalorizar el juego en esta época de virtualidad y de pura internet, y rescatar el niño interior que siempre vive en cada uno. Como los temas. Perfecto. ¿Qué les parece? O sea, ella está haciendo como el índice, después ampliará, dice la importancia de los derechos del niño, el juego en la vida infantil, rescatar el niño interior que todos tenemos dentro. Y me permito avanzar un poquito. El cierre, digamos que no hemos dicho nada, pero el cierre tiene que ver con el exordio, tiene que ver con todo. Recuerden que en el cierre concluyo, y no es que digo cosas nuevas, tengo que recuperar, enfatizar lo dicho, pero capaz que me da ganas de una linda cita de autoridad, ahora que Gabriela dice rescatar el niño que todos tenemos dentro. En el cierre también puedo buscar una cita, un lema, puedo poner, qué sé yo, hasta puede aparecer otra pregunta que exhorte a la acción, ¿no? Recuerden discursos que también busquen el compromiso con el otro, que el mundo sea mejor. Bien. ¿Algunas ideas más? Me permito avanzar en esto. Leamos de qué trata el tópico desarrollo o cuerpo de la ponencia. Leamos teoría, página 7. Por favor, lea alguien que hoy no haya hablado. Es leer lo que dice desarrollo o cuerpo de la ponencia. Hable de lo que dijo que hablaría, página 7. ¿Puede ser que hay una Alejandra? ¿Alejandra se anima a leer? Hola, Teresita, estoy recongestionada, por eso no me he ofrecido para leer. Perfecto, gracias, disculpe. Alguien que no haya hablado, ahí puede ser un Axel Daniel. Sí, hola. Sí, ¿te animás a leer en la página 7, desarrollo o cuerpo de la ponencia? Página 7, bueno. Bien. Acá lo busco. Bien, acá resumimos de qué se trata el desarrollo. Ustedes han tenido como contacto con el exordio, estamos intentando vivir el desarrollo o cuerpo de la ponencia. Vamos. ¿Está? No lo encuentro. Página 7. Si no, alguien que pueda dar una mano. Página 7 dice el último elementos personal a tener en cuenta en el discurso. Yo lo estoy viendo en el cuadernillo virtual. Sería elementos personales, el tópico anterior, la página anterior. A ver. Es un poquito más arriba, Axel. El punto 2. Ahí un poquito más arriba. Ahí está, creo que lo encontré. Bueno. Desarrollo cuerpo de la ponencia. Hable de lo que dijo que hablaría. Se exponen las ideas principales que se quieren transmitir. Debe ocupar entre un 70 y un 80% del tiempo. En función de esto, debe limitar la cantidad de los conceptos que se pretenden incluir. En el cuerpo de la ponencia se elabora un punto de vista sólido que dé coherencia al discurso, con la intención de dejar claro los puntos esenciales. Se debe exponer de una manera clara y concisa las ideas que se quieren transmitir. No conviene abarcar demasiados temas. Las ideas deben estar ordenadas cronológicamente por orden de importancia y según sus características. Aunque no es imprescindible ilustrar la exposición con imágenes, gráficos, datos
Los esquemas y cualquier otro recurso visual aumentan el interés por la exposición. No conviene abusar de los mismos. Es central cuidar la progresión temática, la coherencia y la cohesión. Bien, a ver. Ajústese al tiempo. Si usted tiene 15 minutos, prepare algo para 15 minutos. Quizás si a Fabiana le diéramos más, tendría para hablar media hora, porque fíjense que el exordio fue extenso. Tratemos de ajustar, en este caso yo pido 3 minutos, es como apenas una porción. Cuando dice dar un punto de vista sólido, bueno, es que usted si prepara el examen o si tiene que dar razones, busque, ¿no? Busque dar ejemplos. Miren, otro recurso, otra herramienta, es la ejemplificación. Yo uso mucho la ejemplificación. A veces en vez de definir, uno ejemplifica. A veces lo primero que tengo que hacer, la transición entre el exordio y el desarrollo, es una definición. Por esto entendemos tal cosa. Bien, y quizás cuando dice la progresión temática, la coherencia y la cohesión son 3 términos muy lingüísticos. No quiero abrumar en esto, pero a veces conviene decir cosas importantes al principio que la gente está menos dormida. ¿Vamos de nuevo? Que un tema progrese supone que yo lo hago de lo más simple a lo más complejo, de lo más complejo a lo más simple, de lo fácil a lo difícil. Piense usted cómo lo quiere organizar, pero que sepa qué elegiste, que el tema progrese. ¿Vieron cuando los alumnos copian y pegan? A veces no progresa el tema y además está incoherente. No tiene coherencia, no tiene un orden lógico, no se puede decir de qué habla. La coherencia es la propiedad por la cual uno puede decir, habla de esto. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Tengo miedo que se me duerman, que se me cansen. Voy a tomar un ejercicio que tiene que ver, hicimos al perderte yo a ti, en la primera página del práctico, no, de la parte práctica. Al perderte yo a ti, lo hicimos en el encuentro pasado, André. Un poema es. No lo hicimos. Página 17, práctico número 3. Dice, lee en silencio el siguiente poema. Luego en voz alta, procurando darle expresividad. Luego lee dirigiéndote al público con tu entonación y volumen de voz adecuado. Para descubrirlo, lo leamos todos en voz alta. Hay un yo lírico que le habla a un tú. Hay alguien que le habla a un tú. Vean qué le dice. Vamos. 1, 2, 3. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú porque yo era quien te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podría amar a otras como te amaran, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Como yo te amaba. Nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podría amar y a otras como te amaba a ti, pero es a ti. Ay. Bien, ¿de qué habla este poema? ¿De qué habla? De una ruptura amorosa. Un desamor. Toma también como una pérdida. Bien, muy bien. De hecho, es el título, al perderte, porque cuando el autor no le ha puesto título se pone el primer renglón, pero uno podría decir que en definitiva le dice que ella perdió más, ¿verdad? O que él perdió más, el otro perdió más, pongámonos ahí. Porque yo podría amar a otras, bueno, ella, como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como yo te amaba, o como te amaba yo. Recuerden que en poesía no hay que respetar el corte. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Ahí sí, porque vienen 2 puntos. Yo, porque tú eres lo que yo más amaba. Pero ustedes pueden decir, yo, porque tú eres lo que yo más amaba. Y tú,
porque yo era quien llamaba más. ¿Se dan cuenta? Volvemos a las pausas a gusto, no necesariamente están marcadas. Vamos de nuevo. Eligen entonces ahora si lo van a leer con una postura de, ¿sabes qué? O si lo quieren hacer enojado. Es como una intención, Mati. Vamos. 1, 2, 3. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú porque yo era lo que más amaba. Y tú porque yo era más que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podría armar a otros como te amaba a ti. Pero a ti no te podrán amar como te amaba a ti. Como te amaba yo. Bien, recuperamos un poco esto del orador y esto del tono y el estilo. Yo quiero que ahora, si alguna seña se anima, nos quiere leer un cuento, nos quiere contar algo de la voz y los relatos, como lo que se llama como hacer una pequeña reflexión sobre lo que hacemos, porque yo traje algún material que habla de la voz y las historias, ¿no? Vinculé, nunca me había pasado, pero lo acepté como un desafío, a partir de un libro de Liliana Argiró que se llama El deber de leer. Liliana Argiró es una autora cordobesa, una mujer exquisita, es gran amiga mía, pero lo que escribe tiene una valía enorme. Y entonces vieron que se habla de los derechos, el derecho de leer, el derecho, pero ella dice el deber de dar a leer. Y dice, la escuela tiene la responsabilidad de acercar los cuentos y las buenas historias a los niños. Bien, entonces, improvisemos. ¿Qué seño puede hablar algo de los cuentos o de la entonación? Cuéntenos algo de su modo de ser o de practicar. ¿Qué es lo que pretendo con esta, si alguien desea? O sea, va a aparecer una voz entusiasmada, convencida, nociones fecundas, porque eso ustedes lo tienen tan internalizado, y sean 40 segundos, y nos enriquecen entre la voz y los cuentos, y narrar. ¿Alguien? ¿Hay alguien? Hola, me quedé sola, André. Están tímidas las señas. A ver, está la Gaby que habló mucho, la Nati que se me esconde en la mitad. La Ceci que ahí mira que apagó la luz y la Ale que está en cama. Largo algo yo, dice, la importancia de la voz y de la historia, de la intimidad que crea el relato compartido una y otra vez. La narración y el relato siempre llegan desde la voz que nos presta o nos regala una historia. Un placer y una aventura compartidos. Oyentes atentos y exigentes. Ambos, la voz y el oyente, a través de la historia, se hicieron recíprocamente, ¿no? La voz y la historia. Y una frase más que dice, ¿cuáles son los efectos no visibles de dar sonoridad a un texto escrito? Repito, ¿cuáles son los efectos no visibles de dar sonoridad a un texto escrito? ¿Qué fuerza adquieren las palabras cuando son dichas, lanzadas al oído y no solo leídas para adentro, sobre todo en los comienzos de un camino lector? Porque se dice, recuperemos el valor de la lectura en voz alta y de la lectura a cargo de la seña y de que todos lean en voz alta. Bueno, tiro esto, pero no están obligados a... Las dejo pensando porque tal vez pueda ser también un motivo del discursito de la próxima. Bueno, voy a ver la hora. Son las 7:19:26. Bien. Solo como para concluir, yo lo voy a trabajar fuertemente a la conclusión en la próxima, pero como van a tener que preparar una breve intervención de 2 o 3 minutos, leamos qué pasa en el cierre, qué ocurre, a qué estamos convocados. Para el cierre podemos leer, de nuevo, en la página 7,
alguna voz de ustedes para que no sea yo. ¿Qué pasa en cierre o conclusión? ¿Quién lo puede leer? ¿Florencia puede ser? ¿Puede ser? Sí, ¿qué página? La página 7. Directamente leo todo. Cierre o conclusión, diga de qué hablo. Ah, bien, bien. Cierre o conclusión, diga de qué habló. En la parte final del discurso se resumen las ideas principales que ya se han planteado y se intenta persuadir al oyente con la enumeración de los argumentos extraídos de la disertación. Es suficiente dedicarte un 10 o un 15% del tiempo. Un buen final incluye un resumen de una o dos frases y alguna propuesta o solución sobre el tema que se ha planteado, apoyándonos siempre en argumentos objetivos y no en opiniones subjetivas. El silencio del final también se prepara. No es necesario anunciar que se termina el discurso. No finalizar el discurso con frases tópicas del estilo «mi tiempo se termina ya», «como veo que están cansados voy a terminar», «no los molesto más». Es bueno dejar al público con ganas. Es muy importante agradecer siempre al auditorio por la atención que se ha prestado y los conectores adecuados alertan al auditorio acerca del final. Bien, muchísimas gracias. Cosas que ya aparecieron. El silencio del final también se prepara. Hagan una pausa antes ya de su cierre. El final recupera elementos dichos. No es que uno tenga que, si estás en el aula, ¡uy, ya toca el timbre, chicos! Bueno, entonces recuerden que tú, los mareamos. Lo ideal es retomar algo para cerrar. Y si esta palabrita es nueva en este momento, los conectores, ¿se acuerdan que decíamos, uno puede decir finalmente para concluir, en síntesis, bueno, sintetizando, anticipa el cierre y eso despabila al oyente. En la conclusión, lo que es feo es, ¿cómo expresarles? Terminar mal. Si la conclusión no estuvo pensada, recuerden que ya lo expresé yo, un mal cierre por ahí es un mal examen. Bajonear, bajar el nivel ya, el nivel de la voz, pero el nivel del corpus de lo que voy a decir, o no retomar algo dicho como para que se entienda lo expresado, vamos a tener problemas, ¿no? Un mal cierre por ahí es el fracaso de un discurso. Bueno, abrimos las preguntas para 5 minutos y a su vez yo quiero que cada uno, por favor, quiero escuchar tantas voces. ¿Qué historia recordó de la infancia? Solo tiene que dar un título, y a lo mejor es un título que solo conocen en vuestro hogar, porque es una historia de inmigrantes. No, por ejemplo, mi papá me contaba los 3 pelos del diablo. Yo creí que la había inventado y después la encontré, los 3 pelos del diablo. Me gusta evocar esa historia. ¿Otra? Andrea. ¿No? Tiene que dar un título de... Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. El cuento, nosotros utilizamos mucho los cuentos las señas lo usan mucho en las reuniones. ¿Es indistinto utilizar un cuento al inicio como un dispositivo, digamos? ¿O se puede utilizar para el cierre, ponele? ¿Qué conviene? Qué linda pregunta. A ver, para mí un cuento siempre tiene la magia. Un disparador, un dispositivo como un disparador de algo, o se puede también utilizar como un cierre de una reunión. Y yo te diría, habría que ver como cuál es la intención con ese cuento. Me parece que abrir con un cuento, sobre todo en reunión de adultos, ¿estás diciendo? Sí, cuando hacemos la reunión con las familias. Tiene un poderío enorme, porque sí. A todos les gusta que le cuenten cuentos. Ya te pones... impacta enormemente, porque recuerden que cuando termina la reunión están más cansados. O sea que un buen relato al inicio me parece que es un golazo. Sin embargo, terminar, a lo mejor lo recuperás al cuento
porque vos sabés para qué lo usaste y entonces decís, como la flor de la abuela nena, ahí podés retomarlo y se resignifica, ¿no? Bien, está bueno. Bueno, También chicas. una cortita que se puede usar al final. Gracias. Dale. Bueno, no diste un recurso importante. Gracias. No, por favor. Otra pregunta, sí. Bien, esto referido a la infancia. ¿Puede ser el título Mi perro Simón? Fue muy importante. No le escuché quién es Claudia. ¿Podés volver a decir? Sí, el título puede ser Mi perro Simón. Fue muy importante en mi infancia, referido a mi infancia. Está evocando un cuento, qué lindo, Mi perro Simón, inolvidable para vos. Sí, porque así se llamaba mi perro. En realidad yo crecí, mi infancia fue bastante dura porque crecí en la extrema pobreza, no teníamos agua ni luz y hasta a veces ni para comer. Sumado a esto, yo crecí con mi mamá, que mi mamá era una persona bastante violenta. Entonces, era como que tenía todo un combo bastante feo, pero estaba ahí mi perro Simón. Mi perro Simón era mi compañero fiel, el que nunca me dejó, es como que me crié con él hasta el día de hoy. Con 37 años amo a los animales, como que significó mucho para mí mi perro. Lo tengo desde chiquitita, lo tenía desde chiquitita, obviamente ya murió, pero siempre perro, gato, después ya empecé a poner perro, gato, loro, conejo, lo que venga. Las mascotas, qué lindo. Gracias por compartir, ese perro lo era todo, claro. Era todo, para mí era mi mundo, realmente. Gracias, Claudia. ¿Otra intervención o pregunta o la evocación de un cuento infantil? Bueno, sigan pensando. Evocamos, hicimos algunos ejercicios vinculados al orador y a la voz. Tomamos como eje la conferencia, el exordio, cómo comenzar, su función, captar la atención del oyente, distintas estrategias o distintos recursos. Pasamos al cuerpo o desarrollo, generamos algunas ideas llamadas nociones fecundas. El compromiso para quien pueda sería enriquecer esto con info, con lo que ustedes quieran, para que sea un desarrollo nutritivo, e ir armando la conclusión, que no sería más que, si van a hablar 3 minutos, imagínense lo poquito que sería para el cierre o conclusión, pero sólido, resumiendo, poniendo una cita, o una frase de una canción, en fin. Y qué otra cosa, bueno, Nelson Cubides estuvo sobrevolando como un material que nos ayudó a poner el tema en escena, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna cosa pendiente? Sí, no quiero hablar. Esa es la tarea para la tarea es preparar, claro. Hacer un cierre de 3 minutos, más o menos. ¿Cómo? ¿Sería así, hacer un cierre de 3 minutos, más o menos? No, la tarea es preparar un discurso, una conferencia, un tema de tu materia, un tema de tu interés, una, qué sé yo, una intervención para los papás. Llévenlo a donde les sea útil a ustedes. Hablen de lo que quieran, lo que tenemos que entender nosotros, ¿no es cierto? Que tenga apertura cortita, desarrollo y cierre o conclusión. Yo hasta antes de esta tecnología, 2 minutos eran. Créanme que había gente que le costaba hablar 2 minutos, pararse al frente, etcétera, etcétera. Por respeto a la experiencia de quienes están y porque a lo mejor necesitan más tiempo, porque están más cómodos leyendo algo, no importa, les doy 3 minutos. Pero cuando ustedes en la próxima vengan y digan, no, yo lo hice más breve, 2 minutos. O también pueden decir, se me fue la mano, 5. Pero lo lindo es que ustedes dominen esto que es el lenguaje. No que yo los tenga que cortar a los 5 minutos porque no me anticiparon que eran 5. 3 minutos con apertura, desarrollo y cierre o conclusión de un tema a total gusto e interés. Bien, bien. ¿Se puede preparar de 2?
Sí, por supuesto. Bueno. Por supuesto. El tercer eje es el auditorio, que yo lo pongo en escena en el próximo encuentro, pero ustedes bien se han dado cuenta que siempre hemos tenido presente al público. Uno, si va a hablar de algo, tiene que pensar a quién le habla. Entonces, a quién va dirigido lo mío, bueno, es esta presencia, digamos, tácita del auditorio siempre. Por eso me pongo nerviosa, porque es un tribunal que sabe mucho, porque los padres me miran. Yo creo que uno tiene derecho a tener un guión cuando es un acto académico, un acto escolar o un discurso. Algunos dicen, haga de cuenta que le habla a chicos de 6º grado. Es fuerte esto que voy a decir. Otros dicen, imagínense que están todos desprovistos de ropa y usted les habla. Como diciendo, ellos están en inferioridad de condiciones porque están desnudos. Que su mensaje sea tan claro que lo pueda entender una media de 15 años. Bueno, tampoco tanto, pero bueno, hay estrategias para ir pensando la seguridad, el ensayar, el practicar y sobre todo el tener algo fuerte para decir, ¿no? Que no nos falte el qué decir, porque ahí se nos acaba todo. Bueno, algunos... ¿Cómo? Muy importante esas estrategias, más a uno que le cuesta hablar frente a esas personas que nos están mirando y que uno se anticipa, ¡ay, qué estarán pensando! Me están mirando mal o lo que sea. Es muy importante pensar en esas estrategias, como imaginarlo, como usted dice, desnudo, o que estoy hablando a los niños, que no me cuesta hablarle a los niños. Tal cual, tal cual. Y si a vos te encomendaron una tarea, si tuviste que, tenés que hablar como la señora, y bueno, pero sos vos la que tiene como el mapa de la situación, el papá va, y el maestro es el maestro, la maestra es la maestra. Yo creo que también hay que tener confianza, ¿no? Y me encantó la pregunta de Andrea que tiene que ver, ¿les puedo leer un cuento? ¿En qué? Me imagino que lo usan. Ahí, eso me parece tan poderoso porque es que ellos escuchen algo que también escuchan sus hijos, será otro cuento, pero la voz del maestro narrando, contando, me parece que es un regalo, que es un plus. ¿Sabes qué? Yo siento que el que se va de una reunión que estuvo pensada, planeada, dice, la pena vale, lo doy vuelta, vale la pena, porque enaltece su espacio aquel que piensa, ¿qué les puedo decir, no? ¿Cómo enriquezco lo que tengo para decir? Hablando claro, sencillo, pero esto de una historia, una frase, un referente, me parece muy, muy importante. Bueno, el gusto de que hayamos estado, no sé, ¿hubo mucho menos que en la reunión pasada, André? Siempre pasa, ¿eh? La mitad, 18 y éramos 34, un poquito más de la mitad. Ustedes saben que en la facultad me pasó que siempre ponían límite, bueno, al fin después decían que vienen todos, porque después, una vez terminé con 3. La vida máxima de la facultad, etcétera, pero esos 3, mira, no les quedó nada por pulir, porque un montón. Bueno, hasta la próxima, entonces completaré en lo que pueda, bien personal, nos divirtamos, conocemos, largue lo que quieran. ¿Cómo? ¿La próxima es el martes que viene? Sí. Sí. No me digas que se puede esperar el último martes. Sí, yendo el martes. Bien. ¿A qué hora? Pero está reaceitada, si vas a hablar de lo que nos hablaste. Sí, tengo que organizarme un poco. No, pero está mira, quizás, acordate de... Los nervios. ¿Qué? Me falta cuando hablar de eso, los nervios. Hace me pongo cuenta tan que nerviosa como que me anticipo. Mira, te queda una semana, pero anotate bien como el índice de lo que querés hablar. Sí. Estoy armando esquemas de cada unidad como para guiarme, que nos van a tomar solamente 2 bolillas, que nos van a decir en el momento, y estoy armando esquemas de cada unidad como para guiarme.
Espectacular. Y acordate cómo empezarías, ¿no? Empezar, pregunta, tenés que pensar cómo empezar y ese buen guión, ese texto del desarrollo seguro que ves bien, Fabiana. Después nos contás. Les di mi correo electrónico. Lo habías dado la vez pasada. ¿Querés ponerlo en el chat? ¿De vuelta? El resto que les voy a mandar bibliografía, ahora que tienen. ¿Cómo, Tere? No te escucho bien. Claro, le voy a mandar algunos pocos títulos de libros y que haga el envío con mi correo electrónico. No, niños. Voy a mandar bibliografía, no, porque también tengo otra gente que me pidió. Bueno, no los quiero demorar más. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra sugerencia? ¿No? De mi parte, no. Gracias por este Espero que espacio. se lleven algo que haya valido la pena y seguimos en la próxima. Nos puedan preparar, vivenciar, nadie les pide que tengan que estudiar ningún tema, y si no si preparan menos, yo tengo corpos para trabajar. Muy bien. Nos vemos, profe. Hasta la próxima, chao chicas y chicos, chao, Ande, nos esperamos. Gracias, profe. Chao, profe. Hasta la Gracias. próxima. Buena semana, chao, chao. Con el inicio de primavera, feliz día a los estudiantes. Chao, chao. Acá quedó otra seña también. Bueno, André, no me mandes al frente, estoy enferma. No te voy a dar agua. Mira. Chao, que estén Chao. bien. Quedó clara la tarea, ¿no es cierto? Que es para la Pachucha, próxima. fíjate. Sí, El cursito. Sí, quedó claro. ¿Por qué estaban como medio bajón? No sabemos. Sí, las señas estaban... No estaban... Se corta, Andrés, no te escucho. En la mitad de la vez pasada. ¿Emi, estás ahí? Sí, sí está la M. Bueno, la Cari tampoco pudo participar porque estaba ahí en una cuestión personal. ¿Ahora? ¿Ahí? Claro. ¿Cómo, Emi? Que digo que sí estoy, nomás que acá en mi casa es un caos. No te escucho. Ah. Y sí, más esta hora, ¿viste? La hora de las brujas, se decía. Sí. No, te decía que la Cari, bueno, no pudo participar y participaron menos peñas. No sé cómo está el tema ahí en el jardín ahora, en estos días. Bueno. Estaban, la semana que viene ellos arrancan con una, no me acuerdo cómo se llama, la semana de la lectura, una actividad que va a estar buena. Así que lo que podríamos hacer es, si te parece, como para que se animen. Son muy tímidas, pero viste como así como las ves, digamos, funcionan también las reuniones, les cuesta mucho. Capaz que pasa eso, que con los niños no, digamos, porque aparte se caracterizan, son recreativas, digamos, todo el equipo de maestras, pero por ahí en estas instancias así de reunión con las familias, o cuando teníamos reuniones en el jardín, las ves así como ahora, como que les cuesta un montón participar, y si participan se ponen muy nerviosas. Entonces por eso me parecía que estaba bueno que, nada, que participaran del taller. Por ahí lo que podemos hacer, si querés. Se corta, no escucho. Te escucho re lejos. Estamos lejos, pero te escucho, Emi. Yo no te escucho, André, ¿eh? Vos sabés. Se nos fue la de mí.
No, sí estoy acá, pero vos sabés que desde que le arreglamos a la compu se escucha re bajito el micrófono. No sé por qué. ¿No me escuchaste nada? No, lo que vos decías, Vero, Andrea, es que ¿qué se puede pensar para la semana que viene? ¿Algo especial querés que le pida? ¿Ah? Nos abandonó la buena conexión. Y mira, lo que resta del año van a ser, digamos, así encuentros. Las reuniones ya están, digamos, son encuentros con la familia sobre diversas temáticas, ponele. Por ahí pensaba que para la actividad que vos propusiste para el próximo encuentro, como para que se animen a participar, lo que podríamos hacer dupla, por ejemplo, vos, Emi, con una de las señas, armar, digamos, esta propuesta que decía la Tere, y yo con una de las señas, armarla, bueno, eso, hacer como una pequeño... Estaría bárbaro, claro. Exacto. Digo, como para que se animen a hacerlo, y entre ellos también, de a dos, por eso te tiraba a ver si se podía hacer de a dos. Sí. Porque no es desinterés, son muy tímidas, no sé por qué, eso te decía que con la familia se nota también esa timidez, se ponen... En el momento hasta de leer un cuento, te diría. Quizás le pasa lo que le pasa a esta chica, que con niños le resulta mucho más fácil interactuar y ponerse, eso, digamos, se sienten más cómodas, y bueno, con un adulto no. Claro, la mirada del adulto. ¿Se me escucha ahí? Sí. Con la zona de confort por ahí que cada uno va teniendo. Uno en su zona de confort le es más fácil hablar que después hablar con otro tipo de personas con las que habitualmente no interactúa. Casi tiene que ver con eso. Sí, y teniendo en cuenta que lo que nos resta de acá un buen tiempo hasta el año que viene, y no sé, digo, esta virtualidad nos va a acompañar mínimo 6 meses más, entonces bueno, está bueno, digamos, que nada, que aprovechen, digamos, este taller, y capaz que después estaríamos hablando de vuelta. Sí, cómo no. Para hacerlo más puntual con la maestra.